qué cosa, ¿no? Cuando hablamos de traumatismos, en este caso vértebro-medulares o traumatismos de cualquier otra parte de la economía, por ejemplo, nosotros el tercer tema vamos a ver de traumatismos cráneoencefálicos, ¿no? Cráneoencefálicos. Pero ahí está la palabra de común denominador que es traumatismo, ¿no? Y el traumatismo vertebromedular como el traumatismo encefalocraniano pertenecen a un capítulo llamado neurotrauma, ¿no? Que a su vez pertenece a un capítulo más grande llamado politraumatismo, ¿no? Los politraumatizados este, son traumatismos generales en donde cualquier parte de la economía corporal está tomada o sea, está traumatizada. Puede ser que sea el abdomen, puede ser que sean los huesos largos, la piel, los músculos, los ojos incluyendo, los oídos, etcétera, etcétera, desde la parte externa. Y estos traumatismos pueden venir dentro del grupo de politraumatismos y de neurotrauma, ¿no? A veces se presentan en las emergencias como un ente único que no tiene otra complicación, por decir un TBM, ¿no? Solamente presenta TBM y otros golpes de menor importancia que no clasificarían como un politraumatismo ni con un TEC, ¿no? Entonces, prácticamente la patología es pura en su presentación, porque las lesiones son incidentes en lesiones de la columna vertebral, ¿no? Toda la columna vertebral y su contenido que viene a ser el, el sistema nervioso desde el agujero magnum hasta L2, donde termina la médula y sus raíces más abajo en la parte del sacro, en la cauda equina. Entonces, cualquier lesión a ese nivel, ella es un traumatismo vertebromedular, ¿no? Porque generalmente lo que lesiona, lo que hace evidente a esta terminología de traumatismo vertebromedular son las lesiones de la parte mesenquimal o mesodérmica que vienen a ser las vértebras que a su vez generan lesiones en el aparato nervioso, es decir, en la médula espinal y sus raíces, ¿no? Entonces, ahí es donde se presentan las lesiones. Lo más importante de esta terminología de traumatismo vertebromedular, entonces, son las lesiones medulares, ¿no? Las lesiones medulares que sería la parte más noble de este conjunto de vértebras y médula, ¿no? Porque las vértebras al final pueden reemplazarse, más no la médula, tampoco de las raíces, ¿no? Y una lesión en el tejido nervioso es una lesión definitiva si es que ha producido un daño verdadero, una contusión medular, por ejemplo, entonces ya no hay vuelta atrás. Lo lesionado, cortado, dañado, ahí queda para el futuro, no hay vuelta atrás. En cambio, en una lesión vertebral pura que a veces se presenta también, nosotros podemos reemplazar esa vértebra con un elemento, con un implante artificial. Y se podría decir que el paciente vuelve a su estado normal, ¿no? Más no cuando se presenta una lesión neurológica que difícilmente se recupera el 100% como antes fue. Entonces, un traumatismo es una lesión que ataca al soma y al tejido nervioso, ¿no? Al tejido nervioso. Y entonces, entendiéndose así que estas lesiones llamadas traumatismos, dependen de qué? Depende de una descarga energética que se produce en algún momento, esa descarga energética de un elemento estático convertido en cinético, y esa descarga cinética, es decir, de movimiento, al impactar
la columna vertebral descarga la energía de acuerdo y de acuerdo a su magnitud puede producir daños leves, moderados o graves, ¿no? Entonces, esa energía cinética es la que, ya sea que también la columna vertebral se movilice, es decir, dentro de lo que es el cuerpo en general, salga disparado en en una caída, por ejemplo, de altura, está estático, se resbala y cae de un segundo piso por un barranco y se lesiona. Entonces quiere una, una energía de movimiento, no es el cuerpo el que cae adquiriendo mayor velocidad a medida que se acerca a un obstáculo. En este caso podría ser, si es un desbarranco, hacia el suelo, ¿no? Se golpea y se descarga la energía y se producen las lesiones que van a ocasionar déficits neurológicos principalmente, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos entender por un traumatismo vértebro-medular. Y aquí, según la historia, se han descrito graves consecuencias potenciales de daño vertebromedulares y cuando se produce este tipo de lesiones, ¿no? Se ha observado a lo largo del tiempo, tanto así como hace 700 antes de Cristo, ¿no? Un autor, Paulus de Agenina, describe una laminectomía descompresiva y la descripción de instrumentos para tracción y reducción de la columna este, vertebral por otro autor llamado Aulus Cornelius Celsus, ¿no? Ya miren, más antiguo todavía, hace 1600 años ya tenían cierta instrumentación para poder tratar este tipo de lesiones, o sea, conocían prácticamente, es el mismo trazamiento que ya se hacía en esa época porque describían la sintomatología, describían la signología y sus instrumentos para abrir cuchillos, probablemente en nuestro caso es el TUMI, si es que han explorado la columna, pero no hay reportes de que hemos actuado a ese nivel, más bien en cráneo sí. Pero en otras civilizaciones probablemente sí han utilizado la apertura mediante cuchillos y que prácticamente se asemejan a los bisturíes actuales, ¿no? Y a la sofisticación de la era tecnológica en la cual vivimos, pero el procedimiento es prácticamente el mismo, ¿no? La misma idea. Por último, más allá, en los papiros de Edwin Smith, hace 3000 y 4000 años, cuando la civilización egipcia comenzaba a crecer con sus pirámides, se comenzaban a construir las pirámides, esas famosas pirámides que hay en Egipto, las tres más grandes que Fren y Micarino, ¿no? Entonces, como tumbas eran construidas para el faraón y su corte, en donde albergaban la esperanza de que pasaban a una nueva vida, en donde iban a necesitar sus cosas que en vida las utilizaron, ¿no? Y que era como una segunda vida, por eso eran grandiosas estas pirámides construidas como tumbas, ¿no? Pero mira, a esas alturas, 3000 a 4000 años, se describieron 4 o 6 casos de trauma espinal cervical, se documentaban los daños de la vértebra, o sea, si era una vértebra dislocada o aplastada, y la sintomatología y signología como el priapismo, por ejemplo, la incontinencia urinaria, etcétera, que son signos de un TBM, ¿no? Y también la sintomatología que era el no sentir brazos y piernas y probablemente también la área motora, la paresias, ¿no? Entonces miren que ya desde esa época nosotros, nosotros me refiero a la humanidad ya conocía tan antiguo como eso, esta patología de los traumatismos vertebromolares seguramente eran por las guerras que realizaban, caídas de caballos, caídas de carros de combate,
mazazos en la columna o lanzazos en la columna con TBM abierto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero los daños trataron de ser curados, ¿no? Probablemente tuvieron algún éxito, no se sabe qué, pero así está escrito en la historia, ¿no? Esta historia. La historia que es importante porque nosotros, la ciencia ha crecido en base al conocimiento de los más antiguos, ¿no? Cada generación se sube sobre los hombros de los que ya pasan a la historia, es decir, mueren, desaparecen y comienzan a modificar y gracias a los estudios vamos teniendo mayor conocimiento y modificando ese conocimiento para mejor, ¿no? Ese es el camino de la tecnología y un futuro crecerá mucho más, ¿no? Ustedes crecerán un paso más que nosotros y así sobre ustedes crecerán otros que vienen en el futuro. Por eso es importante conocer la historia. Como dicen, país que no conoce su historia es un país pues que, que es como un conglomerado de gente que no les importa, viven por vivir, ¿no? Anodinos, son anodinos. No, 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 los pueblos con historia que han conocido sus historias como los del primer mundo, sí, 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 toman en cuenta, ¿no? Por eso los americanos, europeos, todos tienen su historia, ¿no? Nosotros también tenemos historia, pero a veces, los políticos nos han quitado la historia, como creo que ya no hay el curso de historia, no sé, en las escuelas, ¿no? Y en cuanto a la medicina, también hay historia, mucha historia de cómo comenzaba. Una parte es esta, ¿no? Que nos relata la historia de los TBM. Entonces aquí también se generan otras definiciones, ¿no? Que también son válidas. Que dice una de ellas son lesiones de origen traumático que producen daño vertebral o medular, ¿no? Sí, hay daños que es daño solamente en el soma, es decir, en el aparato somático, en el aparato mesodérmico, como son las vértebras, sus ligamentos, y sus carillas articulares, todo sí se ha visto que a veces hay desplazamientos, pero sin perder la ligazón de los ligamentos y prácticamente no hay sintomatología neurológica más que leves manifestaciones que a veces pasan desapercibidas, ¿no? Entonces, por eso se dice que hay daño vertebral y o medular, ¿no? O podría ser vertebral o medular, ¿no? Y también eh, daño medular con leves lesiones que ha sufrido el soma, ¿no? Y esto a lo largo de toda la espina, pues por supuesto, ¿no? Por lo tanto, si esto se produce, hay una ruptura de la homeostasis, o sea, del buen funcionamiento o funcionamiento normal de lo que es el eje espinal, ¿no? O sea, de la médula principalmente, ¿no? Y también, y también las vértebras, porque un paciente con las vértebras rotas ya no puede pararse, porque primero que aplasta la médula y pues produce un dolor intenso porque aplasta las raíces que están saliendo por los agujeros de conjunción y aparte que si se rompen los ligamentos, el cuerpo ya no tiene estabilidad, ¿no? O sea, se puede mover de un lado a otro, como por ejemplo un cuello roto, como una muñeca con un cuello roto, ¿no? Entonces hay una ruptura de la homeostasis que es el funcionamiento normal, ¿no? Hay otra definición que han sacado los americanos, la Sociedad de Daño Espinal Americana. Bueno, ellos siempre quieren ser los número uno, ¿no? Para eso invierten grandes cantidades de dinero
en mantener la investigación, hacer sus estadísticas, ponerlos en computadoras y ver la estadística mundial de cómo están ellos, ¿no? Entonces ellos han sacado su definición y nos dicen que es una lesión traumática del raquis y la médula espinal que resulta en algún grado de compromiso, ¿no? Claro, es un resultante, ¿no? De compromiso transitorio o permanente, por supuesto, ¿no? No es lo mismo que un daño en la forma aguda que después puede mejorar y ya hay un cambio, ¿no? Que es transitorio, no puede ser permanente cuando hay daños mayores como una sección medular, por ejemplo, en donde ya dijimos que un daño de ese tipo ya no hay vuelta atrás y ya no va a recuperarse el paciente, como vamos a escribir un caso para no pasarme y no olvidarme, justamente vamos a hacer un pequeño recordaris de un caso real que sucedió en el Hospital Casimiro de Ulloa, que como ustedes saben es un hospital de emergencias. No sé si conocerán ustedes donde yo trabajé, ¿no? Y ahí llegó una chica, señorita de 22, 21 o 20 años, o 19, no me acuerdo su edad, pero era joven, que fue a la playa y bueno, en verano, ¿no? Así inocentemente, como cualquier persona va a la playa. Y las chicas, por ser mujeres, siempre la vanidad, ¿no? Con su traje especial para bañarse, ¿no? Entonces ella, la gran parte de esta gente que va no sabe nadar, ¿no? No sabe nadar, entonces se meten con cuidado y temor, ¿no? Temor cuando vienen olas más o menos pequeñas, ¿no? O más o menos grandecitas y esta chica se metió más o menos por arriba de las rodillas, lo que contaban en aquella época, y como veía que se lanzaban debajo del agua, se lanzó, pues, ¿no? ¿Qué pasaría? No sé si habría algún montículo, algo de la arena, se dobló el cuello en el fondo, ¿no? Y tuvo un TBM, pues, ¿no? Un estiramiento, un daño medular. Se dobló seguramente severo el cuello, no supo caer o cómo se zambulliría. Pero lo cierto es que tuvo un TBM y comenzó a patalear y al ver que casi no se movía más que la cabeza, se hacía haciendo daño, pero su desesperación seguramente alguien la vio, la sacaron, ¿no? ¿Cómo la sacaron? También no sé, pero el resto llamaron a los paramédicos, los paramédicos llegaron y recién ella pudo ser trasladada de acuerdo a los patrones en los cuales debe trasladarse un paciente con un daño cervical o un daño más abajo, no torácico podría ser, o toracolumbar también, pero más importante un daño cervical, ¿no? Fue trasladado al Casimiro Ulloa, se le hizo placa, se vio que tenía una ruptura, un daño vertebral y por el examen un daño medular severo, porque del cuello para abajo había un nivel sensitivo, ¿no? Un nivel sensitivo y no sentía nada, estaba en shock medular la chica, ¿no? Pero ella, por lo demás estaba en Glasgow 15, ¿no? Por decir, ¿no? Orientada, persona, tiempo y espacio, decía que no sentía nada, que estaban adormecidos sus brazos, que no sentía nada y que no podía moverlo, ¿no? Esta chica tenía un TBM severo, pues. ¿A dónde tenía que pasar? A UCI, pues. Ahí le pusieron, la intubaron, un respirador volumétrico, y la sedaron, ¿no? Como parte del tratamiento que vamos a ver, ¿no? Entonces ahí estuvo tiempo, en la primera semana, al final, la segunda semana, al medio, hizo un paro cardiorrespiratorio, la sacaron, al terminar la tercera, la segunda semana pasó a la tercera y casi al terminar la tercera semana hizo otro paro del cual ya no salió la paciente, ¿no? Pero ella estaba de lo más tranquila, ¿no? Había escuchado por ahí de que la iban a operar.
La iban a operar, pero la iban a operar de lo que es una lesión vertebral, o sea, el hueso. Poner el hueso en su sitio, hacer una artrodesis para que mantenga la cabeza en su sitio, no se le vaya para un lado. Pero los exámenes posteriores revelaron que ya había una sección medular y por lo tanto ya no había vuelta para atrás, pues, ¿no? Y esta chica murió, pues, desgraciadamente, ¿no? Y así otro paciente también parecido, como la patología que tuvo Superman, cuando se cayó de un caballo, este paciente también cerca de los 50 años también se cayó del caballo y a la segunda semana murió. Bueno, también tenía un TBM severo, ¿no? Entonces, esto es lo que, casos reales que hemos visto en el hospital, ¿no? Que pueden ser clasificados como TBMs graves, ¿no? Con sección medular. Y acá hay un concepto de segunda lesión, ¿no? Es un tip que les quiero dejar o les quiero poner en una diapositiva que nos dice que es importante tener en cuenta que de los traumatismos raquídeos que no presentan daño neurológico en el momento del accidente, hay un porcentaje del 10% que lo hará posteriormente, por lo que todos los traumatismos raquídeos son potencialmente causa de daño neurológico secundario, ¿no? Secundario. Quiere decir secundario no en respecto a la evolución, no en respecto a una inflamación o a la cascada inflamatoria, sino en algún causal que en el momento inicial agudo no se presentó y que muchas veces nosotros le damos de alta y sin decirle que si tiene un déficit o alguna molestia posterior, vean inmediatamente porque pensamos que este paciente tiene algo leve y se va a mejorar, ¿no? Asumimos eso y a veces asumimos más porque estamos viendo que hay un 10% que puede agravarse, ¿no? Este 10%, tenemos que decir a los familiares que si tiene que ser observado por 2 semanas, en cualquier momento, si el paciente manifiesta un deterioro de su normalidad, entonces vengan inmediatamente al hospital para continuar los estudios, ¿no? Más, más incisivos, ¿no? O sea, más especificados y con mayor preponderancia para tratar de sacar un diagnóstico que sea un TBM, ¿no? Porque si no, el paciente, si no toman en cuenta estos, podrían perder tiempo y agravarse y quedar con una lesión definitiva, ¿no? Como le estaba diciendo, la parte más importante de toda la vértebra depende de la altura de la región, ¿no? Por decir, la parte de sacra es menos importante que la lumbosacra, la lumbosacra es menos importante que la torácica y la torácica menos importante que la cervical. La cervical es importante porque ya hemos visto en este caso que les he escrito y los otros dos que también se ha presentado que todo daño a nivel cervical es severo, ¿no? Y ya queda con una cuadriplegia y con un nivel sensitivo prácticamente el paciente queda eh, en un estado que ya no, una vez que se entere y vea que si es un paciente que se deprime va a querer morirse, ¿no? Y así como este señor que permanecía ahí sombrío y después se murió y a veces si no tenemos cura todavía para esto, eh, yo diría que es mejor que se produzca esto porque no hay calidad de vida ya.
en el futuro, ¿no? Entonces, la columna cervical es importante, ¿no? Muchos mueren porque la fisiopatogenia del TBM cervical los mata en sí, porque comienza a crecer hacia arriba, hacia el bulbo raquídeo, ¿no? En donde puede producir un paro cardiorrespiratorio por parálisis de los centros cardiorrespiratorios que están en el bulbo. Entonces, por eso es importante, muchos autores han incidido en estudiar bien este segmento, ¿no? Por ejemplo, Eastwood, ¿no? Que separó a la columna cervical en dos segmentos, las dos primeras como el segmento rotatorio y el resto de vértebras como segmentos translacionales y este, que son las unidades que se mueven menos, ¿no? La primera es la más importante porque esas dos vértebras permiten mayormente la rotación, ¿no? El resto es flexión, extensión, lateralización, en donde el movimiento es menos, pero donde mayor lesión puede producirse es justamente donde hay mayor tipo de movilidad, ¿no? Al primer segmento se le llamó unidad rotatoria porque rotaba la cabeza, ¿no? Se puede rotar. Y al segundo, flexor, extensor y traslacional, generalmente traslacional, ¿no? Las lesiones son las fracturas del arco posterior o de Scher, en este caso, por otro autor descrito, ¿no? Scher. Y las fracturas de las masas laterales, y además también de Jeffero, otro autor que estudió la columna cervical, y son bastante inestables, como vamos a ver en la clasificación, y frecuentemente mortales, ¿no? Su mecanismo es diferente, como vamos a ver en, en lo que viene. También en la segunda vértebra se produce una fractura que es generalmente conocida, la fractura del pedículo o fractura del ahorcado, ¿no? Y que se puede hacer por extensión, distracción o flexión. También por compresión y representa un 7% de las fracturas cervicales, llamadas también fracturas de Hartmann. Y hay otro tipo de fractura que es bien visible y también común, que es la fractura del odontoide, ¿no? Ese odontoide que crece de la segunda vértebra dentro del canal hacia a la parte del canal que está arriba del axis, ¿no? Es como un anclaje, ¿no? Es como una estalagmita o estalactita que ustedes conocen, han visto en una caverna y crece de abajo para arriba, ¿no? A veces se rompe en la base, al medio o la región superior, ¿no? Esto es una fractura potencialmente peligrosa, puesto que un desplazamiento posterior puede aplastar la médula y hacerle un daño que no lo tenía al principio, ¿no? Es un témpano de hielo listo a chocar con un Titanic, ¿no? Que sería la médula, ¿no? Entonces, es importante, es una emergencia, diría yo, entonces para solucionar rápidamente desde el punto de vista quirúrgico, ya sea por un abordaje bucal o por otra vía de abordaje, ¿no? Entonces, esto es lo que se hace con este tipo de fracturas del odontoide, ¿no? 3/3 tiene, ¿no? Superior, medio e inferior. En cuanto a las lesiones medulares, pueden ser medulares y radiculares. Hay lesiones medulares completas, lo que implica una sección, ¿no? Que son, que tienen un nivel sensitivo generalmente, están en shock medular, que puede durar, 15 días hasta más, y si se va a recuperar, comienza a mejorar, primero la sensibilidad y después la parte motora, generalmente, y este Este shock medular puede ser definitivo también y por la magnitud del evento, ¿no? En donde la médula ya prácticamente a veces está seccionada o está hecha
en tiras o piltrafas, ¿no? Entonces son lesiones graves, ¿no? La lesión medular es incompletas que pueden ser cordonales, ¿no? Cordonales, dependiendo del cordón tomado, ¿no? Y cuya sintomatología y disminución va a ser consecuencia del cordón tomado, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un TBM llamado síndrome de latigazo, ¿no? Síndrome de latigazo, esa ahí que está ahí, hay que borrarlo. Y aquí tenemos la parte radiológica que nos está ayudando con esta lesión. A ver, ¿alguien me puede decir, viendo las placas ahí? Una frontal, que es esta, y la otra lateral, ¿no? Está más o menos bien presentada, nítida, donde se distinguen los elementos somáticos, ¿no? Del cráneo también ahí, la parte basal, las mandíbulas, etcétera, ¿no? Pero lo que nos interesa son esta vértebra. ¿Ven algún tipo de daño ahí? Porque es una patología frecuente en los accidentes de tránsito cuando hay choques posteriores, ¿no? A ver, esto para hacer un poquito la clase más interactiva. Opinen nada más, no hay ningún problema. Si nos equivocamos, nos equivocamos y ustedes están aprendiendo también además. Bien, bueno, en los hospitales donde van a rotar ustedes, bueno, al menos yo hice mi internado en el Rebagliati, ¿no? Y ahí, no sé por qué nos mandaron a traumatología, ¿no? En traumatología, quienes, llevaban la vitualla del conocimiento en traumatología o en neurología o en cualquier otro tipo es el interno, ¿no? Los internos son la base del estudiantado, ¿no? Del estudiantado de medicina, ¿no? Entonces, ahí cuando pasaban visita, iba, cuando rotaban por cirugía o traumatología, entra el cirujano principal en caso de ser cirugía y los asistentes, uno, dos, uno, y después venían los residentes del tercero, segundo y primer año, y ahora en neurocirugía creo que hay de cuarto, tercero y abajo, ¿no? Entonces, el asistente le preguntaba, pues el jefe le preguntaba al asistente, ¿y cómo va este paciente? Sí, va bien, pero, ¿y cómo, este, eh, han notado algún progreso? A ver, residente del segundo año, ¿qué opina? ¿Qué se le ha hecho? ¿Cómo está respondiendo? Sí, está respondiendo. ¿Se le han tomado algunas placas nuevas, algo? Vamos a ver, entonces, al interno, usted tiene la placa. ¿Se le ha tomado las placas a este paciente? ¿La han leído? A ver, léame las placas y le ponían placa al interno para que lea la placa, ¿no? Entonces acá vamos a leer la placa, ¿no? Tenemos una placa de columna vertebral cervical en frontal donde se pueden ver qué son estas formaciones, las apófisis espinosas dorsales, ¿no? Acá se pueden ver las apófisis transversas y acá un espacio que podría ser la parte de la tráquea, ¿no? No se ve nada mayor. Se ven fracturas en las apófisis transversas, se ven desplazamientos al lado derecho, al lado izquierdo, no hay. No hay.
Las vértebras que se pueden ver abajo, ¿hay alguna fisura? No, no se ve. Acá se ve mucho mejor, en donde sí vemos la apófisis dorsal, la apófisis espinosa dorsal, dentro de límites normales, así hasta abajo, ¿no? Los cuerpos vertebrales están alineaditos en forma cuadradita trapezoidal y acá se ve el canal, se podría ver, ¿no? El canal, los pedículos, parte del arco del arco que está en unión con el cuerpo vertebral. Y acá, más adentro, de esto depende del corte, ¿no? Que va de un lado hacia otro en una tomografía. Y acá no se ve porque está agarrando parte del pedículo, sea el arco, parte del arco del lado derecho, por decir, ¿no? Y el arco izquierdo no se ve, pero el canal se supone que es parte acá como esto, ¿no? Donde hay más oscuridad. Pero entonces no tiene lesiones, yo no veo fracturas, desplazamiento, o sea, listesis, anterolistesis, retrolistesis, laterolistesis, no hay fracturas. Entonces, no hay patología. Sí hay patología. Si ustedes a 1 metro, 2 metros de distancia ven las placas, están diciendo ya es un síndrome de latigazo. ¿Por qué? Porque esta es la posición patológica de la columna. La columna no debería estar recta, embarada como una vara, sino con una leve lordosis anterior, ¿no? Como un arco acá. Esa es la posición relajada de la columna vertebral. Esto es anormal. El paciente se ha esforzado, ha tensado los cuellos del músculo y mantiene la columna recta y sin moverla porque cualquier movimiento va a tener un dolor agudo, sobre todo acá en la nuca, ¿no? En la nuca y algún adormecimiento leve de repente en los miembros superiores. Este fenómeno del síndrome de latigazo, ¿no? Pasan unos 3 días y con la medicación ya mejora, ¿no? Y se comienza a relajar esta lordosis, ¿no? No es un evento severo. Y acá, por ejemplo, hay una lordosis, ¿no? Lordosis acá. Pero acá tenemos, por ejemplo, un TBM severo. Miren el cuadradito de la vértebra acá y el cuadradito de la vértebra que ya se está escondiendo adentro del tórax, ¿no? Del tórax, ¿no? Y miren, entonces hay un desplazamiento. Quiere decir que este canal que viene por acá donde está la médula, acá ya está cortado. ¿Por qué? O está comprimido ahí. Porque esta vértebra ha invadido el canal, ¿no? Porque se ha retrolistezado, se ha desplazado hacia atrás, ¿no? Y el segmento superior hacia adelante, ¿no? Este ya es más que fractura cervical, es un desplazamiento, una ruptura de los ligamentos, alteración de las carillas articulares, etcétera, ¿no? Fracturas podría haber, pero no se ven estas placas, ¿no? Y seguimos avanzando y acá tenemos una resonancia magnética de la columna cervical y miren acá la médula bien bonita, pero acá se destruyó, ¿no? Acá, flecos de médula, hay una sección medular, ¿no? Una sección medular. Acá también, acá está el canal, miren cómo ha invadido el canal, ¿no? Y el canal sigue acá ancho, pero acá está comprimida por esta vértebra que se ha desplazado hacia atrás, ¿no? Entonces acá tenemos una resonancia magnética que nos está pintando todos los elementos constitutivos de una columna vertebral, desde la médula, su contenido, la dura madre, las vértebras, los ligamentos también se ven por ahí algunos, cuando depende de la posición también que se podría ver algunos ligamentos y los discos están ahí, también pueden verse los discos que en esta posición no se ven, ¿no? Pero que en otra posición sí se ven porque el corte viene, por decir, de adelante hacia el costado, ¿no? Por decir, del lado derecho hacia el lado izquierdo, ¿no? Y a medida que avanza son otras incidencias, ¿no? En donde se hacen visibles más elementos.
Entonces, en un TBM, pues hay fractura cominuta, hay luxofracturas y hay fracturas desplazadas, etcétera, etcétera, puramente, y hay salida de discos, hernias de disco, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo en las lesiones axiales, ¿no? Cuando cae uno de altura y se rompe los huesos de la pierna por la magnitud de la energía cinética que hemos tomado. Cuando caemos de un tercer piso, dos segundo piso, pueden romperse los huesos de la pierna y fracasan. Y quien tiene que soportar el peso es la columna. Y quien más tiene que levantar, que soportar el peso es la columna lumbosacra. Y ahí los discos pueden salir disparados más arriba todavía donde hay médulas y hay más arriba de L2, y ahí el disco puede salir como una bala y puede seccionar parcialmente también la parte posterior del cordón posterior, ¿no? El cordón propioceptivo, ¿no? Sensibilidad propioceptiva, que es la que lleva el cordón posterior, o puede ser el cordón lateral, sensibilidad termoalgésica, y también parte de el efecto motor, ¿no? Y la anterior, el cordón anterior, que es puramente motor, ¿no? Y entonces ahí podremos tener paresias, cuadriplegias, paraparesias, no paresias, sino paraparesias o cuadriplegias, ¿no? Y entonces todo tipo de fracturas se pueden evidenciar en un TBM, ¿no? Los mecanismos, pues, es la exageración generalmente de los movimientos normales que hace la columna vertebral, ¿no? Por decir, presionamos el cuello, hiperextendemos, lateralizamos, etcétera, ¿no? O torcemos también un movimiento rotatorio del cuello o del tórax también, como por ejemplo en un baile, una danza, ¿no? Cuando estos movimientos son exagerados por un accidente, por decir, de tránsito, es donde ya se produce el TBM por ruptura de los elementos del continente, ¿no? O sea, el canal medular por ruptura de los ligamentos, los discos, las mismas vértebras que pueden irse a parar dentro del canal raquídeo, ¿no? Y producir daño neurológico, ¿no? Entonces, estos son los mecanismos con los cuales, y una vez hospitalizada, entra en juego otro segundo mecanismo de lesión, que es la cascada inflamatoria, ¿no? La isquemia y el infarto como consecuencia, ¿no? De un daño o no tratado o que no responde al tratamiento, ¿no? Y la etiología acá en nuestra época, en la actualidad, sigue siendo el 40% para los accidentes de tráfico, ¿no? Los accidentes de trabajo un 20%, los accidentes casuales, nadie está libre de estos accidentes, nadie está libre de tropezarse con un saliente en la vereda o pisar un objeto como una cáscara de plátano, se resbala y caiga, ¿no? Y caiga mal, sobre todo los pacientes de la tercera edad. Y la violencia que en la actualidad son por armas de fuego, ¿no? Armas de fuego, que ha aumentado su incidencia en la actualidad, ¿no? Gracias a que somos un país, pues, cuyos gobernantes pueden ser cualquiera y que se ponen ahí con venia de alguien que tiene mucho poder detrás de las armas. Y no toma, no hay, pues, cómo amenguar la violencia producida por los delincuentes, ¿no? Es el verdadero terrorismo que hay actual. Bueno, en cambio, en otros países sí se toman en cuenta esto. Yo, en el tiempo que trabajaba en el Casimiro Ulloa,
trabajaba a la vez en La Oroya, en Chulic, en el hospital de Chulic, que ya estaba en decadencia, ¿no? Era un hospital que tenía todo cuando era de Minero Perú. Pero después ya siendo abandonada y el Estado lo concedió a una minera, a una compañía americana llamada Doerran. La Doerran pues vino con con todas sus costumbres y todo lo que hace en Estados Unidos también, donde tiene fundiciones en Estados Unidos, ¿no? Y explota otras cosas también, ¿no? Y acá venía para explotar nuestra fundición que es polimetálica, ¿no? Le estoy diciendo estas cosas para que tengan conocimiento, ¿no? Y ahí había un departamento, un hospital grandazo, ¿no? Grandazo, era más grande que el Casimiro yo. Pero ya, como digo, trabajaba el día, porque yo llegué a trabajar a las finales ya, porque reemplacé al doctor Medina que trabajaba ahí. Él se fue a Alemania a hacer estereotaxi y me dijo que lo reemplazara y bueno, me quedé 4 o 5 años, creo. Ahí, bueno, y ahí, cuando fue tomada justo cuando yo entré, fue tomada por los americanos y ahí se implantaron las reglas, ¿no? Ahí, por ejemplo, nadie podía subir la chimenea de una altura tremenda sin sus arneses, nadie podía estar parado debajo de una carga suspendida, es decir, de una plancha que pesa toneladas, debajo de él nadie podía estar parado, ¿no? Y ya sabían, no eran instruidos los obreros, ¿no? Los técnicos que no podían estar ahí. Todos iban con casco, protegidos sus cuerpos, con trajes de cuero, todo, y deberían discurrir en la fundición o- por caminitos de una persona hechos con pasamanos de acero y pisos de acero, en donde al frente tenían a 10 metros los hornos que estaban con el metal fundido, ¿no? Les digo esto porque nos hicieron pasar a los médicos por esa fundición, ¿no? Y tuvimos que enfrascarnos en un traje de cuero con una capucha de cuero y sellada con una luna, ¿no? Y bueno, y todos tienen que poner, todo personal tenía que cumplir con las reglas que dictaba la compañía. El que no cumplía, afuera lo despedía. Entonces, ante el temor de los obreros de que ser despedido, cumplían todititos al pie la regla, no tenían que llevar sus arneses, sus cascos, sus implementos, todo, como si estuvieran trabajando en una compañía del exterior. Pero no así en el resto de trabajadores, por ejemplo, aquellos que suben a limpiar lunas, muchas veces no tienen el arnés amarrado al andamio y caen, ¿no? Y o ya fueron o quedan con lesiones severas, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra idiosincrasia es así, ¿no? De ahí que los accidentes de trabajo son un 20, yo diría un poquito más, 25 a 30% podría ser, porque no se toma en cuenta, pues, o sea, nuestra ignorancia en primer lugar, pero y las compañías que son peruanas tampoco proveen de implementación, ¿no? O les importa un pito que un- una persona caiga de una altura y pueda morir o salir lesionada en el mejor de los casos, ¿no? Y bueno, ese 10%, como le decía, nadie está libre, ¿no? Las estadísticas ahí para hablar un poco de estadísticas. Esta nos dice que de 15.000 a 20.000 traumas se presentan en los Estados Unidos, traumas de columna vertebral en forma anual se presentan en los Estados Unidos, ¿no? En la mayor incidencia en los grupos etarios de 16 a 20, claro, es el grupo que está más con todas sus energías, ¿no? Todavía no menguan, ¿no? No amenguan. A medida que pasa el tiempo van amenguando y el cerebro se va volviendo más sabio. Y por eso es que los pacientes de la tercera edad tienen miedo a caerse, ¿no? Porque saben muy bien que son cristales andantes, que cualquier movimiento que caigan pueden romperse desde la cadera hasta la columna vertebral, ¿no? Y la causa principal, los accidentes traen 48% en este caso, pero las cifras rondan por ahí.
Y la mayor probabilidad de que sufra daño cervical es el 55%, perdón, en la columna es el 55% en la región cervical, por lo que es una zona de mayor movilidad, ¿no? Se presentan de los ingresados a una emergencia hospitalaria, uno de 40 pacientes es un TBM, ¿no? Un TBM. En los Estados Unidos la incidencia de parálisis secundaria a TBM es de 10.000 nuevos casos. ¿Qué cosa es la incidencia y la prevalencia? Cuando hagan sus maestrías, doctorados, van a saber lo que es una incidencia porque van a hacer el curso de estadística, ¿no? Eh, la incidencia es todo lo nuevo que se presenta en un año, ¿no? O sea, se agrega la prevalencia que son los que están siempre, ¿no? La cantidad prevalente, ¿no? Lo que prevalece. Y el costo es de 10 billones de dólares, es decir, 10.000 millones de dólares, ¿no? Las lesiones por TB, y bueno, acá es el 45%, en el otro el 48%. Bueno, por ahí está, por esa cifra ronda eh, los TBM cervicales. Ahora, clasificación, ¿cómo podemos clasificar los TBM? Los TBM los podemos clasificar en agudos y seculares, ¿no? Seculares ir por una secuela, ¿no? En la evolución hospitalaria que se produce, ¿no? O ya cuando son desde alta dentro de lo que es en su casa, cuando ha sido dado de alta, ¿no? Pero seculares acá, mm, bueno, una secuela es una consecuencia nada más, ya se sabe que va a venir, ¿no? En los agudos sí, pero seculares, bueno, así lo han puesto los autores y se respeta lo que ellos dicen porque han estudiado con casos, etcétera, ¿no? Los cerrados y abiertos, casi todos son cerrados. Abiertos por la delincuencia puede ser un balazo o una cuchillada, ¿no? Que sea un TBM abierto. Con daño neurológico y sin daño neurológico también se ve, ¿no? Se ve. Y con una conmoción, concusión, contusión, es decir, un leve, un moderado y un severo, que es la contusión, también, ¿no? También podría clasificarse, o sea, del más leve hasta más estable e inestable. Generalmente los inestables son cuando se encuentra con un TBM inestable. ¿Qué es lo que tiene que hacer en el neurocirujano? Convertirlo en estable lo más pronto posible, porque ya hemos visto que esto podría producir una iatrogenia, ¿no? Nos demoramos un poquito y cualquier movimiento que hace el paciente o se cae de la camilla o hace un mal movimiento, puede seccionarte parte de la médula y ahí queda el paciente porque ya no hay vuelta para atrás, ¿no? Por eso lo más pronto posible hay que tomar medidas de que no se pueda mover el cuello principalmente en este caso y programarlo lo más pronto posible para una cirugía y estabilizar la columna. Hay una clasificación de unos autores, Dennis y McAfee, que dividían la columna eh, en partes para ver dónde estaba la lesión y qué magnitud tenía la lesión, ¿no? Y dividieron en la columna A, B y C, ¿no? Es decir, la A estaba acá, acá, ven el cursor, ¿no? El ratón. Acá la parte anterior de la vértebra es la columna A. La otra es la B, o sea, la que le sigue, ¿no? Y la C, donde están los elementos neurológicos, como son el agujero de conjunción y el canal raquídeo, ¿no? O sea, las raíces, la médula, el saco dural, la médula, ¿no? Y sus apófisis transversas acá, las carillas articulares que están adelante, las apófisis dorsales,
y etcétera, ¿no? Que son puntos de referencia en una cirugía. Entonces podría decirse de que decían estos autores de Nick y McAfee que hay una lesión en una columna A. Quiere decir que hay una lesión acá nomás. Puede ser que hay una fisura, se ha roto un pedazo acá, o se ha hecho una punta, una cuña, pero nada más, ¿no? O una columna B, al ser B ya tiene que estar implicada la A, ¿no? Entonces ya sabemos que viene de atrás la lesión y está más acuñada, podría ser, podría decirse, pero está ahí en la vértebra, ¿no? O una columna C, la columna C podría dañarse el arco, o sea, los pedículos, todo acá, podría dañarse, podría ser invadido el canal, etcétera, etcétera. Y sí, la importancia de esta columna es que contiene pues la médula, ¿no? Y sus raíces. Entonces, se podría decir una lesión en la columna A, y decían, bueno, y la magnitud no se sabía, ¿no? ¿Cuánto está dañado? No, no, no. Entonces ellos pensaron en hacer una clasificación neurológica y decir, tomar referencia el elemento noble dentro del continente, ¿no? El continente es el elemento noble, ¿no? Perdón, lo contenido. El continente son las vértebras, ¿no? ¿Y qué hay en el contenido? La médula, ¿no? Dentro del canal. Si el canal es el espacio donde está protegida la médula, si está bien y es cero, no hay ningún desplazamiento, entonces está bien, ¿no? Cero. Número uno, si está invadida en un tercio, entonces ahí ya hay una lesión, está aplastando ahí, ¿no? Hay signología, sintomatología. Y si agarra el nervio, hay una radiculopatía, ¿no? Y si es número dos, el canal está invadido en dos tercios. Y si es número tres, el canal está invadido en sus tres, es decir, ya no hay canal. Entonces, esta es una lesión severa, ¿no? Entonces, podría ser eh, una lesión en la A, con una invasión del canal A3, ¿no? A o C3, ¿no? C3, 3 eh, como la lesión está en la columna C, eh, pero la magnitud es como 3, o sea, se invadió completamente el canal, ¿no? Y así podríamos recordar dónde está la lesión, está en la mitad anterior, la mitad posterior o en la mitad, en el tercio posterior, o sea, en la columna C, ¿no? Y era fácil recordar para esta clasificación para poderlo en la historia clínica sin tener que recordar otras clasificaciones que sí son complejas. Acá tenemos otra. Mire, este podría ser una C porque aquí hay lesión ya del desplazamiento y lesión del canal, ¿no? Está tomado el canal ya. Otra, y las lesiones podrían ser neurológicas primarias, conmoción, contusión y concusión secundarias, las que se producen por la liberación de sustancias vasoactivas, o sea, la cascada inflamatoria, ¿no? La cascada inflamatoria y el edema medular que también se presenta, que aumentan la presión dentro del canal y pueden producir una menor irrigación, es decir, una isquemia, que a su vez, si no se trata, se traduce en un infarto, ¿no? Un infarto del cual ya no se puede salir. El cuadro clínico, como está, ya hemos dicho, el cuadro clínico es principalmente déficits motores sensitivos o en parte al inicio irritación cuando el trauma no es severo, como por ejemplo sensación de hormigueo, parestesias, disestesias, etcétera.
trastornos de hipoestesia o hiperestesia, ¿no? Y en la parte irritativa, pero después son signos, sintomatología de déficit, ya no sienten nada, ¿no? Pero cuando es severa y hay sección medular, sí hay un nivel sensitivo, ¿no? Puede ser C5, D5 a la altura de las tetillas, por debajo del cual no hay nada neurológico, hasta que en el futuro la médula se torne automática para poder evacuar las funciones urofecales y prácticamente se vuelve una vejiga automática, por decir, ¿no? El paciente orina, pero orina en forma automática, sin sentir, ¿no? Y es acá donde los cuidados de enfermería son prácticamente supremos, porque este paciente no se puede mover y si se descuida en el Mogrovejo, nosotros cuando hacíamos residencia vimos una cantidad grande de pacientes que hacían esfacelación de la zona lumbar, ¿no? O sea, como que se podría la zona lumbar y perdía piel, perdía músculo y se podía ver hasta el hueso, ¿no? ¿Y por qué? Porque están mucho tiempo de cúbito dorsal y la enfermera se descuidaba, no había mucho cuidado y llegaban a ese estado. Y en ese estado no podrían ser transferidos, no los aceptaba los hospitales de rehabilitación, ¿no? Por eso en esa época había camas que tenían un nombre específico que ya no recuerdo cómo es el nombre de estas camas, que eran camas rotatorias, una jaula rotatoria, ¿no? El paciente, al igual que un pollo a la brasa, estaba dando vueltas ahí, ¿no? Para que, para que no solamente esté de cúbito horizontal, sino lateral y frontal, así, ¿no? Y pueda irrigarse bien la zona y evitar las famosas escaras, ¿no? Que son heridas feas y horribles que pueden matar porque se infectan y pueden matar con una septicemia al paciente, ¿no? Entonces, esos son los pacientes más graves, ¿no? El shock medular generalmente dura unos 15 a 20 días, ¿no? Tras lo cual sí se va a ver de que si se va a recuperar, va a comenzar recuperándose primero la sensibilidad, pues moviendo el dedito y así poco a poco hasta llegar a su tope máximo de recuperación, ¿no? Que no va a ser el óptimo, por supuesto, pero que se recupera en un porcentaje determinado de acuerdo a la magnitud de, de la lesión. El diagnóstico, una vez se hacen su bien cuadro clínico ustedes y utilizan pues las placas simples que nos van a ayudar al inicio, pero de ahí si estamos en un hospital o una clínica, pues le pueden pedir la resonancia magnética, porque esos exámenes de la resonancia magnética cuestan un poco más que una tomografía, ¿no? Y si tienen solamente tomografía, también se puede utilizar la tomografía, ¿no? Para ver la magnitud del evento traumático, ¿no? Una vez que tengan la ayuda de estos exámenes auxiliares, ya podría hacerse el diagnóstico y ser puesto en la historia clínica, ¿no? Como tal, como diagnóstico, no como impresión diagnóstica, ¿no? Bueno, ahí están los cordones que son lesionados. También la clasificación de Frankel, que es una clasificación un tanto complicada, pero que sirve para hacer un estudio, una tesis, ¿no? Puede servir, como yo he visto una tesis de alguien que quiere ser neurocirujano, y se ha visto esta clasificación que ha puesto, ¿no? Pero comúnmente no, porque si es una emergencia, nosotros no poníamos eso porque no teníamos tiempo para detallar lo detallado que está acá, ¿no? Y la otra clasificación menos detallada, pero igual también se podría poner esta clasificación de Asia, ¿no? Hacia A, hacia B, hacia C, D y E.
el E sin daño neurológico y el A con una lesión medular espinal completa. O sea, esto es grave, el A es grave y la E es sin daño, ¿no? Prácticamente normal. Acá hay un tip que también les he puesto, que se trata de hacernos tener en cuenta de que no podemos tener un paciente con una hipotensión, ¿no? Tenemos que tener una media de tensión arterial, ¿no? Arterial sistémica, que debe estar entre los 85 y 90 milímetros de mercurio, que no podemos bajar más abajo porque corremos el riesgo de tener una isquemia medular y un infarto probable, ¿no? Entonces la irrigación nos da cierta seguridad de que está llegando sangre a la médula, a sus raíces, al tejido noble y por lo tanto, si eso recibe la médula traumatizada, más el oxígeno que recibe por vía nasal, podemos eh, em, tener de que el paciente está recibiendo una buena presión, esta buena cantidad de sangre y su oxígeno mediante el tratamiento de la vía aérea y, y, la glucosa que también va por vía sanguínea, que es el alimento, ¿no? Sin oxígeno la glucosa no se puede oxidar, ¿no? En forma oxidativa, que es lo normal, sino sería un- una, eh, una oxidación que genera ácido láctico que produce dolor y ocasiona lesiones bioquímicas en la médula. Entonces, manteniendo la presión, tenemos sangre, tenemos glucosa, tenemos también oxígeno transportado a través de los pulmones que llegan ahí, ¿no? La vía aérea también es importante, ¿no? Y hablando de vía aérea, nosotros acá tenemos a un paciente que es atendido en TV, la atención en foco es importantísima. Ustedes van a ser internos y van pronto y de repente, si por falta de médico, los pueden mandar a ustedes a comandar un rescate de un paciente que pueda tener una lesión cervical, por ejemplo, como en este caso, ¿no? Podría ser que este paciente está con una lesión cervical y acá está el médico, ¿no? Con su mandilito ahí dirige a todos estos que son paramédicos, ¿no? Entonces ya de por sí ustedes van a tener esta responsabilidad, ¿no? No, si cometen algún error, no, porque como son estudiantes están libres de que el juez los llame, no les diga, "A ver, ustedes vengan", pero sí el asistente, ¿no? Al asistente sí lo trae de la oreja, pero ustedes como internos y residentes inclusive tampoco, porque los residentes son alumnos todavía, ¿no? Dentro de una especialidad. Pero acá el interno tampoco, no le van, no, pero sí van a tener responsabilidad ética, ¿no? Por decir así, ¿no? Ustedes van a dirigir a estos que están acá. Debe decir, no, tienen que ponerlo en esta situación como si fuera un solo eje al paciente para proteger el cuello principalmente, pero si no hay con qué protegerle, ponerle ahí sacos de arena, un entablillado con tablas de cualquier tipo que rodeen el cuello, pero en la época moderna ya se tiene collarines, ¿no? Con su collarín, ¿no? Si el paciente quiere vomitar porque tiene un TEC asociado, ¿no? Ya entra en neurotrauma, o tiene también un abdomen traumático acá, entonces ya entra dentro de un politraumatismo en donde ya lo tiene que ver no solamente el especialista, sino ustedes como interno están preparados no para ser especialidad, sino para ser médicos generales. Y ustedes deben aprender todas estas cosas. El paciente tiene que estar acá de cúbito y a veces tiene náuseas por el TEC, quiere vomitar, no van a voltear la cabeza solamente, sino tienen que rotarlo como si todo esto
fuera una sola cosa pegada, ¿no? Como si fuera una vara completa, ¿no? De costado y aspirarlo, ¿no? Aspirarlo con una bombilla o con un aspirador portátil para que evitar que ese vómito vaya a los pulmones, ¿no? Pulmones, sí. Y mientras dure el vómito lo pueden mantener lateralizado, pero siempre manteniendo la cabeza así y debe ser movilizado agarrando la cabeza, ¿no? La cabeza, como esta técnica que está comandando que la cabeza no se mueva, ¿no? Esta es la tensión en foco que es importantísima porque todos los iatrogenios que se producen ahí podría ser por la tensión misma en el foco, ¿no? En el foco. Y acá bueno, el tratamiento clínico, el tratamiento clínico es ponerle una vía al paciente cuando es moderado a grave, sin observación, con inyectables intramusculares, puede ser, o vía oral también cuando es leve, y observación por 12 horas, pero cuando ya tiene una resonancia magnética y no hay lesión, entonces ya se le puede dar de alta y ya no permanecer en el hospital por 12 horas más o menos, ¿no? Y primero el leve en observación, el moderado puede ponerse una vía y la vía debe ser con un cloruro de sodio al 9% o suero fisiológico, también llamado, ¿no? El suero fisiológico, ustedes van a una farmacia y compran una ampolla de suero fisiológico, pero en los hospitales el suero fisiológico no va a estar en ampollas, va a estar en frascos de vidrio de 1 litro, ¿no? O en frascos de plástico de 1 litro. Entonces, ¿por qué cloruro de sodio? Porque, como su nombre lo dice, es suero fisiológico, quiere decir que es el mismo contenido de sales que tiene las arterias, la sangre, ¿no? Y ustedes saben que el sodio es el que va a mover el agua, ¿no? Y para no mover el agua y no generar mayor edema en la médula, entonces es que se utiliza el suero fisiológico porque no va a movilizar líquido, ¿no? Es decir, no va a pasar de las arterias este, hacia el tejido, ¿no? Hacia el tejido, al tejido neurológico, ¿no? En este caso medular. Entonces, y el tejido no va a jalar agua también porque todo va a estar equilibrado, ¿no? Pero si ponemos una agua destilada y con dextrosa al 5%, como son los otros frascos hospitalarios que hay, en un inicio podríamos ponerlo, ¿no? Inclusive en un paciente diabético se le pone nomás por emergencia, pero ya si están ustedes alejados, si no tienen más que gran cantidades de dextrosa al 5% en agua destilada, lo que hay que hacer es convertir la osmolalidad en un suero fisiológico mediante ampollas de cloruro de sodio al 30 al 34%, ¿no? Entonces, hacen los cálculos ustedes y convierten a un cloruro de sodio al 9 por 1000, ¿no? Y lo mismo el potasio, ¿no? Ya está preparado esto como para diluir ampollas y ya tienen una solución al 9 por 1000, ¿no? Que es el suero fisiológico y que es mejor como vía, ¿no? Luego esta vía se coloca a través de un catéter de polietileno y a una aguja flexible, primero una aguja de acero y después se saca la aguja de acero cuando ya están ustedes en la vena se pone una, una conexión llamada de mariposa que tiene 3 vías para poder conectar otras vías o una jeringa para sacar líquidos o inyectar medicinas a través de ellas y se tiene una comunicación ya entre el exterior y el interior por vía endovenosa, ¿no? Esa es la vía, ¿no? Ustedes cuando van a internar a su internado, van a escuchar al médico, póngale una vía, ¿no? Póngale una vía, y la enfermera sabe lo que es una vía, ¿no? Y agarra su suero y le coloca, ¿no? Y van a aprender poco a poco ustedes, ¿no? Entonces a un moderado le ponen su vía por si acaso ya lo tienen listo, ¿no? Se deprime ahí mismo. Por ejemplo, un té que quiera pasar a sala de operaciones
se comienza a hundir ahí mismo, ya está con su vía listo para llegar a sala de operaciones, ¿no? Y ya pues ser operado, ¿no? Ahora los AINES se pueden utilizar desde un principio. Antiguamente se usaba en los TECs y en los TBMs corticoides, pero ahora se dice que ya no en los TECs, sino en los TBM nomás, y que se debe usar este, eh, se debe usar lo más pronto posible, hasta las 3 horas mejor, ¿no? Pero en 3 horas después hubo un estudio llamado Nacium que dijo que se podía expandir hasta las 24 horas. Después un estudio NACIM 2, NACIM 3, en donde se decía que hasta las 72 horas podría implementarse la terapia con corticoides, que es el que baja el edema en el medular, ¿no? El medular. Y ayuda generalmente. Más allá de las 72 horas ya no sirve el corticoide, pero pueden servir los AINES como para amenguar la inflamación y amenguar el dolor que pueda producirse, ¿no? Bueno, esto todavía vamos a ver acá, Maya, un ratito. Ah, entonces el tratamiento es así, ¿no? En el moderado sí, puede ir a hospitalización normal. Y los graves, los severos, pueden ir a UCI, ¿no? Como este caso de esta chica, o el caso de otros pacientes que no tengan mucha sintomatología, pero que tengan las fracturas hechas polvo, ¿no? Entonces, para esto es el tratamiento complementario que es las artrodesis, ¿no? O sea, las fijaciones que se hacen entre vértebra y vértebra, ¿no? Por ejemplo, acá todo es la fijación mediante tornillos y barras que se hace a través de los pedículos. Esta técnica se llama instrumentación transpedicular. Este es un tornillo de titanio con cabeza movible y con un hueco en el centro. Va a pasar a través de ese hueco, de ese agujero, como si fuera una aguja, pasa el hilo, pasa esta barra que se curva, que son rectas las que ingresan, ¿no? Pero que puede curvarse mediante un alicate grande que tienen con rodillos para poderle una curvatura que se acomode a la curvatura de la vértebra, de la columna vertebral, ¿no? Como en este caso lo han curvado, ¿no? Son dos barras, una derecha, una izquierda, y las cabezas de los tornillos que van a irse por los cosículos hacia la vértebra, y esto produce una fijación, ¿no? Una fijación técnica transpedicular, ¿no? Acá no se ve, pero este es para otro tipo de patología, pero acá se puede hacer, pensar que acá hay una vértebra en cuña, ¿no? Que está bien acuñada, ¿no? Y que podría levantarse mediante estos tornillos y después hacer otra técnica para levantar las carillas de esta vértebra o para sacar y poner una vértebra artificial, ¿no? O implante, ¿no? Pero el procedimiento es importante también, lo que habíamos estado viendo en una de las diapositivas anteriores. Sí, acá, lo que dice Collarín, o hay que fijarlo en este sentido, ¿no? Mediante este halo de Bess, ¿no? Pero antes del halo de Bess vamos a hablar de los ganchos de Crutchfield, que son como picahielos que se incrustan acá, igual que acá hay 4 tornillos que están en las barras, ¿no? Son 4 puntas que ingresan al cráneo, ¿no? No completamente, sino la parte de la cortical y el hueso esponjoso del cráneo, ¿no? Y ahí para fijar el aro que está acá alrededor, que está conectado a las barras con tornillos para estiramiento del cuello y para que todo vuelva a su normalidad, ¿no? Las vértebras estén alineadas y esto conectado a un chaleco de plástico, ¿no? De material plástico
con protección, por supuesto, ¿no? Y así el paciente pueda permanecer en unos 15 días con estas barras, tras lo cuales se retira esto y se toman placas. Si no hay desplazamientos de las vértebras, entonces queda ahí, ¿no? Simplemente su collarín y se va a su casa. Pero si al sacar estas 4 vértebras se desplaza, entonces ya viene lo que hemos visto anteriormente, la instrumentación transpedicular, ¿no? La otra, los hospitales de salud generalmente no tienen esto porque son de titanio, son barras de titanio que debe costar caro, ¿no? Y esto lo compra el paciente, debería tener el hospital, ¿no? Muchas veces yo pedí que comprara el hospital allá, pero como era dirigido por cirujanos y nosotros estábamos en la cola porque pertenecíamos a cirugía, no nos tomaban en cuenta, ¿no? Cuando hemos llegado ya como departamento con el doctor Moscó, el doctor Villaseca y yo como jefe de departamento, se quiso pedir, se pidió y se iba a comprar justo, pero se demoró porque en, en, en 2 semanas era lo que le debían como director al doctor Moscó y ya no hubo tiempo, ¿no? Nos ganó el tiempo, ya no se compró, pero toda una vida habíamos pedido esto y no nos compraron, pues. Mm, Solamente teníamos el picayelo ese de los ganchos de Crutchfield que tenía, se incrustaba en las regiones temporales o parietales arriba y mediante una punta también y era como una tijera, ¿no? Atrás tenía los brazos de la tijera y al medio tenía unos huequitos por donde podía ponerse una pita para poner un peso y se ponía el paciente con ladrillos inclusive, así hemos hecho, con ladrillos en la altura de la cabeza y de ahí una pesa de 4, 5, 6, 7, hasta 8 kilos, dependiendo del grosor o de la robustez del cuello, ¿no? Y el paciente tenía que estar echado, ¿no? Echado ahí, lo movían para que tome su, su, sus alimentos por sorbete y después volvía ahí, podía hacer escaras ese paciente, ¿no? Y está aburrido ahí, estresado el paciente, ¿no? No así en este tipo de que podía sentarse en una silla de ruedas bien acolchado y había una enfermera o el familiar mismo lo paseaba por los pisos, se distraía, miraba la calle y miraba a un paciente, miraba a la gente y se distraía y el estrés disminuía hasta que se solucionaba su problema, ¿no? Acá tenemos otra que es tornillos, pero fijadas al cuello y quedaba como robot este paciente, ¿no? Cosa que ya ahora no se hace, ¿no? Cuando antiguamente, antes de esta era de los implantes, este, nosotros hacíamos artrodesis con tibia, ¿no? Y lo llevábamos al paciente, al traumatólogo a la sala de operaciones, él nos sacaba un pedacito de 10 centímetros de tibia y lo colocábamos entre las apófisis dorsales con alambres y lo fijábamos y poníamos en el espacio de donde estaba movilizada la columna, pedazos de chip de huesito que sacábamos al ingresar a la médula, de las láminas o de los apófisis traversas el pedículo también y lo implantábamos ahí tras con un curutaje, ¿no? Y hacíamos un soldado ahí posterior con el tiempo, un callo óseo que ya no movía la columna, ¿no? Pero eso ya no se hace tampoco porque existen ya estas técnicas de abordaje anterior mediante plaquetas y tornillos o abordaje posterior mediante tornillos. Ya, ya no hay más. Mm. Bueno, vamos a ver si hay otras.
Se moviliza. Bueno, este slide no está en las otras, ¿no? Bueno, era para ver los elementos de las vértebras. Esta es una vértebra cervical. Acá una placa que no está en la anterior. Ahí ven cómo está rota la columna, ¿no? Vamos a seguir avanzando. A ver si salen. Ahí están viendo lo que ya hemos visto, a ver si hay otras. Acá, miren, ve. Acá están operando. Acá está primero la incisión, ¿no? Que se hace, mire la incisión, la herida, los tractores, las apófisis transversas, las apófisis espinosas dorsales. Allá los músculos son separados, despegados para ver acá el pedículo, el arco, y acá están alineados, ¿no? Y acá se ve una sala de operaciones donde están operando, y acá se ve la cirugía en sí, cómo están los tractores, y por lo último, la cirugía terminada. Estas son las barras que hemos visto. Esto es en el Casimiro, ¿no? Las barras, acá están viendo las barras de titanio, acá otra barra, y las cabezas axiales, ¿no? Están pasando por ahí las barras. Y hay otra barrita que se pone generalmente de aquí a acá. Es el crossover, se le llama, ¿no? Y que sirve para fijar más, ¿no? Esta es la técnica transpesicular. Transpesicular. Esta es la cirugía al final, y aquí viene el cierre de toda la herida, ¿no? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? A ver, muchachos. Futuros médicos, doctores. Les van a decir doctor cuando ustedes entren al internado. A ver, pregunten nomás. ¿Les ha quedado claro todo? Es lo que he podido resumir. Para ustedes les interesa eso, ¿no? Técnicas más sofisticadas ya es para el residente que va a ser neurocirujano. Pero esto es lo que deben saber ustedes para que puedan defenderse en su internado y escojan lo que quieran ser ustedes en el futuro. A ver, la delegada. La delegada, ¿me escucha? Hola, no me escucha. Sí, doctor, Ah, sí la escucho, solo que como estoy en el carro ya, que acabo de salir del hospital.
Sí, me ya. parece que ha quedado claro para todos. Justo estaba escuchando Y- también la clase. Ya. Bueno, entonces, la próxima igual, ¿no? A las 2 p.m. Yo creo que sí, doctor, pero igual si en caso de repente no se puede en ese horario, de repente sería más temprano y le estoy confirmando, por favor. Ya, ok, entonces sí quedamos. Hasta, Ya, hasta doctor, luego. muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.